¿Sabías que cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas? Pues sí, este episodio le rendimos tributo a un testimonio, una historia que tienes que escuchar porque es inspiradora de una mujer que superó todos los obstáculos de esta terrible enfermedad. ¿A través de qué? De la sonrisa, del agradecimiento, del perdón. No. Esto es un capítulo de estreno que no te puedes perder. En la dirección de este espacio está Axel Aular. En la postproducción está el señor Reinaldo Palacios. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto. Y de esta manera, ¡comenzamos! Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más. Y en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo el día de hoy. Ella es nada más y nada menos que Sara Osuna. Gracias por con mucho ánimo, mi amor, con mucha energía aquí. Me encanta. Porque para eso es este espacio, para alegrarnos nosotras las mamás, para tener la mejor aptitud, con C, con P, con todo, porque tenemos que encontrarnos en estos lugares donde las mamás puedan sentirse apoyadas, alegres, que cambien escuchadas y nos pueden escribir, por cierto, dejarnos los comentarios allí de este capítulo que estará buenísimo porque Sara, ella es además mamá de 2 princesas hermosas. Ay, de verdad, muy lindas tus niñas. Pero además Sara tiene una historia que contarnos, por cierto, para cerrar ya el mes rosa, el mes de la concientización en la lucha contra el cáncer de mamas. Ella nos va a hablar acerca de este tema tan delicado, que a veces no es tan alegre, que en tu versión sé que vas a inspirar a esas mujeres a que se cuiden, a que sí pueden creer en que es posible la prevención del cáncer de mamas y sobre todo si tienen un diagnóstico que se haya detectado a tiempo, pues tiene solución, tiene cura y tú eres un ejemplo de ella, así que gracias, Sara. Gracias a ti por la invitación, de verdad que siempre, y por la iniciativa de estos espacios, siempre dispuesta a contar mi historia. La he contado 1 y 1000 veces y la volvería a contar todas las veces que sea necesario para poder llevar esa inspiración o esa motivación, o aunque sea un pequeño granito de arena a cualquier mujer que esté pasando por situaciones de caos, que se sienta desconectada de sí misma, que se sienta muy estresada o incluso que ya haya llegado a un diagnóstico como el que yo llegué de cáncer de mama y que pueda encontrar algún tipo de herramienta de lo que nosotros vamos a conversar, alguna frase, alguna palabra de aliento, algo que la motive, que la impulse a realmente proteger y cuidar su bienestar. Y no me refiero solamente al bienestar físico, evidentemente el bienestar es integral, me refiero a nuestra salud mental, emocional, porque somos seres integrales y necesitamos entender eso, necesitamos tomar conciencia de eso. Decíamos tras cámaras que me comentabas acerca de que estábamos hablando acerca de que en tu proceso, cuando te diagnosticaron, estabas amamantando y había una situación allí donde tú te sentiste como que contradiciéndote en el sentido de que estoy amamantando y me pasa esto, porque sabemos también que la lactancia materna previene el cáncer de mama, el cáncer de útero y otras enfermedades cuando nosotras estamos amamantando a nuestros niños. Entonces, tú te viste en esta situación. Cuéntanos un poco de tu historia, por favor, Sara. Sí, Rita, bueno, fíjate, en un principio
efectivamente, cuando yo me enteré del diagnóstico, yo estaba amamantando a mi segunda niña, a Victoria, que en ese momento tenía 18 meses. Ya yo había amamantado a Valentina por 15 meses, amamanté en tándem porque amamanté cuando estaba embarazada, hasta que llegó un punto en el que, bueno, la fui destetando a Valentina paso a paso porque durante el embarazo me sentí bastante mal, el segundo embarazo me pegó mucho y la lactancia me producía un dolor horrible. Eso pasa, que bueno, eso pasa cuando no tenemos el acompañamiento, la asesoría, todo el cambio hormonal que se está produciendo, sí, porque tu cuerpo dice, ya va, estoy embarazada, o sea, tengo un bebé adentro, estoy creando una vida, entonces voy como o sea, no es el momento para lactar, es el momento para gestar la vida, ¿ok? O sea, las hormonas ahí ocurre a veces. Se te ponen más sensibles los pechos, así como cuando viene el periodo. Demasiado. O sea, muy sensible y, por supuesto, claro, te va a causar una molestia. Sí, te causa. No en todos los casos es así. No, es en algunos casos. A mí sí me pasó y de verdad que era súper doloroso. Además, la culpa, yo me sentía súper mal porque prácticamente no podía amamantar además sentía como una sensación de rechazo. Y esto, wow, de agitación de amamantamiento. Sí, bueno, fíjate que estamos hablando, el tema principal es cáncer de mama, pero está saliendo otra cosa que también es importante. Claro, muchas veces no se habla de esto. Así es. Y las mamás no saben. Y hay que aclararlo aquí también, porque es un espacio que promueve la lactancia materna. Exacto. Entonces, bueno, la lactancia es maravillosa y sí se puede, por supuesto que se puede lactar estando embarazada, siempre con tu control médico, pero en mi caso me estaba generando mucho dolor y bueno, y ahí es un poco como ese proceso de comenzar a decir, bueno, ya va, ¿hasta qué punto, no? Hasta qué punto uno hace las cosas, de dónde vienen las decisiones, si son de la conciencia o son de la presión social. Bueno, en ese momento ya yo recuerdo que vi un video de Erika Prolactancia, tú debes conocerla. Sí, claro, ¿no? claro. Un gran referente en la lactancia materna. Sí. Yo vi un video de ella donde ella explicaba esto y decía que sí, había un porcentaje de mujeres que la parte hormonal durante el amamantamiento en tándem embarazada les era muy difícil porque les dolía mucho y bueno, ya ahí era un tema físico, un tema de causa mayor y que lo más importante era pues ese bienestar, esa salud también mental de la madre en ese momento. Claro. Bueno, ahí fue donde yo como respiré y dije, Dios mío, no soy mala madre por no amamantar a mí, o por no querer, o por no poder amamantar a mi niña en este momento, sino que, bueno, mi cuerpo se está preparando para otra cosa. Entonces fue como un entender, un caer en conciencia. Entonces yo empecé a hacer un destete, me informé para hacer ese destete lo más acompañado, amorosamente posible. Sí, bueno, no vamos a decir que era lo más respetuoso porque al final y al cabo los bebés, una bebé de 15 meses quiere seguir lactando, o sea que ella quería seguir siendo amamantada, pero bueno, como te digo, ya era un tema incluso de causa mayor, entonces, bueno, yo lo hice lo más amoroso posible y ella en un mes se destetó. Okay. Y bueno, en ese momento también forma parte del destete respetuoso cuando no la quitas drásticamente. Total. Entonces, bueno, vivimos nuestro proceso, pero fue favorecedor y afortunadamente el embarazo continuó, todo normal. Entonces luego nace mi segunda bebé, por supuesto yo sigo con mi lactancia y siendo promotora de lactancia, que yo había hecho la certificación cuando Valentina tenía como 8 meses. Y me fue buenísimo. Buenísimo, con la segunda, de verdad, con la segunda experiencia de mi segunda bebé, me fue súper bien, yo me sentí súper empoderada, por eso la importancia, ¿no? De total. Me sentí súper empoderada, tenía la experiencia fresquita de Valentina, entonces, bueno, yo en la misma día que la tuve, me pegué mi muchacha, pasamos toda la noche ahí súper chévere, gracias a Dios no tuve grieta, no tuve agrietamiento de pezones, la agarré súper bien, bueno, chévere. Resulta que, bueno, yo voy para adelante con mi lactancia y duramos 18 meses, buenísimo. Pero ese momento fue la pandemia, precisamente octubre del 2020. Y nada, en ese momento ya yo me había sentido originalmente unos nódulos en el seno derecho, varios, o sea, como varias peloticas que yo me palpaba, y como yo era promotora de lactancia, yo me hacía mi autoexamen mensual, amamantando y todo. Yo me metía a mano, para decirlo coloquialmente, porque me masajeaba también, o sea,
tenía como toda esa, todo ese conocimiento y esa aproximación a mi proceso de lactancia. Estaba muy involucrada, muy metida. Y me empiezo a notar como esos nódulos y yo digo, bueno, puede ser los conductos obstruidos, puede ser la acumulación de leche materna, bueno, mi bebé va a seguir, sigo amamantando a mi bebé, pero nada, eso seguía ahí. Entonces yo le comenté a mi ginecólogo en aquel momento, le comenté a mi ginecólogo y me dijo, bueno, practícate un eco mamario para descartar cualquier cosa. Ok, ya yo sabía también que las madres que amamantaban, pues tenían un menor riesgo de cáncer de mama, de útero, como ya lo comentaste, pero hay que aclarar que eso no es infalible. Claro, por supuesto. Eso no es algo infalible. No te va a garantizar tampoco que no te vas a enfermar. Entonces, bueno, nada. Yo fui a hacerme el eco y cuando me hago el eco me dicen que esos son galactoceles de la lactancia materna, que había mucho movimiento, mucho tejido y no sé qué. Galactosa. Yo le mando el informe médico a mi doctora y me dice, bueno, nada, tú sabes, tú eres promotora, síguete practicando tus masajes, tus compresas de agua caliente, de agua tibia, cuando te bañes, no sé qué, que te caiga el agua. Bueno, todas las recomendaciones básicas y yo las apliqué, las seguí aplicando. Mi bebé lactaba, o sea, ella tomaba teta perfectamente en ese momento, ya estaba obviamente no manifestaba ningún rechazo con el sabor. No, nada. Ella estaba con su alimentación complementaria porque ya era una bebé de año y medio, pero ella seguía con su teta chévere. Bueno, pasan unos meses más, pero eso no se disolvía. Y a mí me seguía como llamando la atención. ¿Y te dolía? No me dolían, no me llegaron a doler los nódulos, simplemente que yo me los sentía y sí eran varios, así alrededor como de la areola. Entonces, en un momento dado, yo me empiezo a sentir ya los ganglios inflamados. Los ganglios en la axila derecha. ¡Wow! Y de hecho había uno súper grande, duro, que me molestaba. Entonces, inmediatamente vuelvo a consultar con mi ginecólogo. Me dice, bueno, vente, vamos a verte eso, te repetimos el eco, no sé qué. Pero cuando ella me vio y me empezaron a palpar, ella decía en un principio que no... El ganglio no estaba como tan duro, que no sé qué y tal, pero bueno, vamos a hacerte un eco aquí mismo en la clínica donde ella estaba. Y nada, cuando la otra doctora, la de los ecos, me vio, me dijo, no, esto hay que biopsiarlo. Wow. Entonces me recomendaron un mastólogo, ir a un mastólogo. Entonces inmediatamente, allí mismo en la clínica había un mastólogo, subí, pedí la cita con el mastólogo me vio ahí mismo porque fue todo como muy de emergencia, porque ahí como que se dieron cuenta de que algo estaba pasando, algo grave. Y entonces el doctor me vio y me dice, no, esto hay que biopsiarlo ya. Bueno, te podrás imaginar cuando me dijeron eso, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Además me sentía como de cierta forma defraudada porque ya yo había ido a hacerme un eco y pues eso no había salido en ese momento. Claro. Entonces me sentía así como bastante angustiada porque sabía que habían pasado unos meses además. Y todo esto en plena pandemia. Entonces te podrás imaginar yo, cuando todo el mundo estaba huyéndole a las clínicas, que estábamos con la psicosis del COVID, porque esos fueron los primeros meses de la pandemia. Que nadie podía salir y todo eso. Y yo tenía que estar metida en una clínica. Entonces tuve que empezar a estar metida de cabeza en la clínica. Bueno, resulta que me hicieron la primera biopsia y fue una biopsia fuerte, bastante fuerte, porque bueno, la biopsia de por sí es un proceso que es invasivo. Pues, o sea, con una aguja tienen que introducir la aguja, tomar unas muestras, o sea que el tejido tiene que llegar a lo profundo para que ellos puedan tomar realmente las muestras. Te lo hacen anestesiada, por supuesto que te ponen anestesia local, pero llega un momento que es molestoso. Entonces, y es incómodo, ¿no? Como te agarran, te pinchan por aquí, te pinchan por allá. Al final resulta que esa biopsia no fue certera. No fue la más certera porque entonces yo tenía el tema de que estaba amamantando. Y el hecho de amamantar de por sí genera una cantidad de cambios morfológicos en la mama. Sí, claro, por supuesto. Una inflamación de los tejidos, una movilización. O sea que ellos encontraron en los ganglios, dieron positivo, pero el cáncer original, que por supuesto ya era más evidente que era en la mama, no salía negativo. Entonces el mastólogo me decía, esto no tiene ningún sentido.
porque Dios el mío. cáncer de los ganglios es un cáncer de metástasis, metastásico. O sea, el cáncer original tiene que venir de la mama. Así que yo tengo que Increíble esta historia. repetirte la biopsia, imagina. Bueno, todo eso implicó que yo tuve que destetar a mi hija abruptamente, porque el destete tenía que hacerlo de un día para otro prácticamente, o sea, en menos de una semana, acompañado de una pastilla que seca la producción, para luego en la semana siguiente, unos 10 días más o menos que hubiesen pasado de Volverte a hacer todos los exámenes. volverme a hacer la biopsia y todo el examen y todo, para que eso diera un resultado más certero, ya con una mama un poco más desinflamada. Que no iba a ser tampoco absoluto porque es el cuerpo y el cuerpo necesita un tiempo, pero bueno, eran los tiempos que teníamos. Porque ya era una cuestión de vida o muerte, porque estábamos hablando de un cáncer metastásico. No era solamente la mama, sino que ya te había afectado los ganglios axilares. Entonces, bueno, en ese momento fue muy fuerte para mí. Yo me sentí muy mal. Por supuesto, porque, amiga. Oye, no solamente era enfrentar ese diagnóstico. Al principio sientes mucho miedo. Y aparte del miedo, sientes culpa. ¿Y qué grado era? El cáncer al final era grado 3, porque O sea, ya tenía metástasis. Entonces era un cáncer ductual infiltrante de la mama derecha, eso quiere decir que es de los conductos mamarios. Bordeaba toda la areola, el doctor decía que yo tenía como un rosario. Santo. O sea, recorriéndome toda la areola y ya había llegado a los ganglios de la axila. Entonces era un cáncer metastásico grado 3. Afortunadamente, cuando me practican las resonancias, pues hacen un escáner de todo el cuerpo y no había cáncer en más ninguna parte, solamente allí. Pero ya estaba en la linfa, en el sistema linfático. Eso se podía regar así en un segundo. Entonces, en ese momento no era solo pasar por el miedo, por el digerir la noticia, sino que encima, entonces yo tenía que pasar por el destete de mi bebé. Todo junto. Entonces fue algo muy, muy fuerte, pero te voy a decir una cosa, Rita, fue como la primera vez en mi vida que yo realmente me permití sentir lo que me estaba pasando. O sea, sentir mis emociones y validar tus emociones, duelo, validar todo lo que estaba pasando. Tus propias emociones las validaste. Claro, porque yo vengo de una crianza que, bueno, como antes muchos venimos de la crianza tradicional, que en gran parte fue muy represora de las emociones. Es decir, el típico no llores, el típico sí, claro. No hable cuando nadie le está preguntando, el típico no quiero muchacho llorón, todos esos tipos de cosas que al final lo que te enseñan es a eso, a reprimir tus emociones. Bueno, yo vengo de ese tipo de crianza, mi papá era militar, una crianza muy estricta, muy autoritaria, entonces yo tenía que ir, tú sabes, derechita todo el tiempo, sin mucha queja, sin llanto, mucho menos de estar de alguna manera oponiéndome a algo que se tenía que hacer o con algún plan que mis padres tuvieran, en fin. Fue un reprimir emociones desde muy pequeña. Y en ese momento yo me di cuenta de que yo tenía que soltar lo que me estaba pasando, de alguna manera, porque era demasiado, era too much, todo junto. El destete, el diagnóstico, las biopsias, el COVID. Entonces yo en una clínica, o sea... No, de verdad, eso amiga. Fue una bomba. Algo demasiado grande. Te digo, para una vivirlo, bomba que me lanzaron, no, una bomba que me lanzó, bueno, me lanzaron no, que me lanzó la vida. Pero sí, en ese momento, pues yo comencé ese duelo. Primero el duelo del destete. Yo lo viví muy amorosamente con mi hija, muy amorosamente. Y te digo que me acuerdo de eso y se me agua el guarapo porque fue... Ay, no, y me lo hago a mí también. Ay, no, porque además mi hija, Victoria, fue tan comprensiva, una bebé de 18 meses tan solidaria, porque yo hablaba con ella y le decía, hija, la tetica de mamá está enfermita, ahorita no vamos a poder seguir
tomando tetica, la tetica tiene que descansar. Y le hablaba y le decía, pero aquí está mamá, mamá te ama, mamá te abraza, mamá te canta, y todo eso con ella. Qué bella, amiga. Qué bella, de verdad. Y te Discúlpenos, pero no, bueno, aquí estamos aflorando nuestras dándolo emociones todo. también. Realmente fue increíble cómo Vicky lo asumió siendo tan pequeñita. ¿Y cuál niño de 18 meses no quiere seguir con su teta? Claro. O sea, si no hay una razón. Y tu hija mayor, imagínate cómo Mi estaba. hija mayor y mi esposo lo que hacían era vernos. Nosotros vivíamos en un apartamento chiquitico. En ese momento de la pandemia, vivíamos en un apartamento chiquitico de una habitación. Wow. Y estábamos, bueno, prácticamente hacinados porque ya éramos 4. Nosotros teníamos planes, queríamos mudarnos. Pero en ese momento estábamos pasando por todo eso. Al final nos mudamos, porque Dios es maravilloso, Dios es ¿no? Y increíble. Dios te pone los retos y también te hace darte cuenta de otras cosas y te pone las ayudas. Y para mí, o sea, mudarnos a un apartamento más grande, con un ventanal que yo tengo bellísimo, donde veo todo el Ávila, para mí eso fue sanador. O sea, eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Pero bueno, mudarte. el punto, ¿Qué más te ayudó, Sara? Bueno. ¿Qué más te ayudó a salir de todo esto, además de tus hijas? Porque ya como lo estás contando, o sea, fue Es la que- parte es que fueron de tantas alivio, cosas. de tanto amor. Creo que para vivir este proceso hay que recibir mucho amor, dar amor. Sí. Es fundamental. Sí, empezando por el amor propio, empezando por el amor que me di a mí misma. Por eso te digo que me permití sentir, porque, bueno, el destete es un duelo, la pérdida de la salud es un duelo per se. Claro. Porque, bueno, nadie está acostumbrado, o sea, nadie quiere que le den un diagnóstico como ese. Indiscutiblemente. Entonces, luego la pérdida del cabello, cuando me comencé las quimio, que bueno, el cabello, un símbolo de feminidad, un símbolo para nosotras las mujeres tan importante, y bueno, fue como desnudarme, ¿no? Completamente, y decir, bueno, esta soy yo, y amarme como soy para salir adelante, ¿no? De todo lo que me estaba pasando, porque además tenía 2 criaturitas allí, esperando por ti. que me motivaban tanto, que yo las veía y decía, Dios mío, no, mis hijas de alguna manera me dieron mucha fortaleza, porque yo no quería tampoco que mis hijas pasar la enfermedad tan decaída. Yo no quería pasar la enfermedad tirada en una cama, Claro. o que ellas me vieran mal, porque Valentina es una niña, Valentina tenía 3 añitos, y Valentina es una niña que desde pequeña ha sido Súper dinámica, muy activa, muy madura para su edad, muy viva, muy inteligente, con mucho razonamiento para su edad. Entonces ella entendía que algo pasaba, o sea, ella entendió todo, además que yo se lo expliqué, bueno, para allá vamos ahorita te cuento de eso. Pero el punto es que el destete sí fue muy amoroso, y Vicky lo entendió mucho, lo aceptó muy bien, mi esposo y mi hija, y Valentina lo que hacían era vernos, porque eso fue como un ritual. Ay, sí, total. Eso fue como un ritual que tuve que hacer para que realmente ella, de alguna manera, yo transmitirle que no era por falta de amor, ni de ganas, ni de nada, sino que simplemente, bueno, había una situación mayor que yo en ese momento tenía que atender, que era mi salud. Así lo hice, Rita, y bueno, como te digo, Dios es grande. Victoria en 3 días se destetó. Ella nunca lloró, o sea, no lloró desconsoladamente. Ella me hacía como un quejidito de que yo lo sentí como más ¿sabes? De tristeza, de nostalgia de lo que estaba pasando, pero no era un llanto desgarrado de ¿por qué me estás haciendo esto? O de desesperación. No, era un llanto como de pasar lo que estábamos viviendo. Entonces, qué difícil, amiga, de verdad. sí, o sea, fue muy fuerte, pero fue como una enseñanza tras otra. Ahí empezó como esa enseñanza de verdad, de eso, ¿no? De permitirte sentir esos momentos de vulnerabilidad, que lo estábamos hablando allá afuera, tú y yo antes, y reconocer, bueno, si te estás sintiendo mal, reconocer esa tristeza, reconocer esa emocionalidad, y eso te va a permitir de alguna manera, pues también tomar un segundo aire, ¿no? Para tomar algo de fortaleza para tú poder como que bajas, pero te impulsas. Pero impulsas a subir a lo que viene. Ok,
Lloré, ya drené. De hecho, yo utilicé mis redes, porque el día que me enteré del diagnóstico, yo hice un video, grabé un video y lo monté en mi cuenta. Creo que lo recuerdo. Y eso para mí también fue muy sanador, sin pensarlo mucho en el momento, ¿no? Porque lo hice como algo impulsivo, pero es que yo necesitaba decirle a alguien más allá de mi núcleo familiar lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando. Entonces fue como usar mi voz en ese momento y decir todo lo que me estaba pasando a mí. Y eso fue parte también del inicio de este proceso de sanación, porque fue como una herramienta que utilizaste. Fue como una herramienta, porque como yo te digo, desde muy niña yo tendí a reprimir mis emociones y a quedarme callada en muchas cosas que quizá yo quería expresar, quizá yo quería decir, quizá yo quería hacerlo diferente, pero bueno, Sara, no me lo permitían. Entonces esa fue una forma de usar mi voz. Claro, ya, ¿cómo tenías tu amor propio en ese momento? O sea, antes de ser madre o antes del diagnóstico, ¿cómo era ese amor propio? ¿Fue evolucionando a raíz de esta situación? Bueno, fíjate, esa pregunta es bien importante, porque realmente cuando a mí me dan el diagnóstico, yo juraba que yo estaba muy bien. Yo juraba que yo me estaba cuidando, que yo era una mujer que me amaba, que comía saludable, una mujer que hacía ejercicio, una mujer que estaba llevando la pandemia, digamos, de una forma sana, en términos de estrés, en términos de gestión emocional o de la parte mental, porque yo seguía abocada a mi proyecto, ya yo me había atrevido a emprender. Por cierto, @mamainforma. Sí, en las redes. La pueden seguir en sus redes. En ese momento yo comencé, fue con clases de baile para mamás, también por una necesidad como de reencontrarme conmigo misma, de hacer algo por mí, que no fuese, digamos, solamente el rol de mamá todo el día, que era como en ese momento me estaba sintiendo. Cuando Vicky estuvo pequeñita, porque fueron 2 niñas seguidas y también eso fue muy fuerte para mí. Pero bueno, el punto es que yo seguí emprendiendo, a pesar de que no podía dar las clases presenciales, me aboqué a toda la parte online y seguía con mi cuenta, y entonces eso me mantenía, ¿sabes? Como la mente activa y distraída también de la otra situación. Exacto, distraída de la pandemia, pues. Y bueno, tenía toda una dinámica familiar que habíamos planeado para que las niñitas vieran de alguna manera vieran clases, bueno, online. Yo me metí en un programa gratuito y era como un homeschooling que yo hice en ese momento, pero ellas veían unas clases, entonces teníamos como la rutina. Mi esposo trabajaba online en ese momento. Claro, fue muy fuerte porque le redujeron las horas, eso le pasó a muchas personas por la situación mundial de la pandemia. Esa era una empresa de afuera. Entonces le redujeron las horas y bueno, pero ahí empezamos tú sabes, nos organizamos que de alguna manera íbamos solventando el día a día. Y yo juraba que yo estaba bien. O sea, yo juraba que yo estaba bien, que yo no... ¿Y qué te hizo entender que no estabas bien? Mira. Además, bueno, de una enfermedad, pues, pero... Claro, pues además del diagnóstico, que evidentemente cuando el cuerpo te habla, hay que escuchar. El cuerpo es sabio. El cuerpo te dice y te va avisando. Lo que pasa es que no queremos ver las señales. Muchas veces las evadimos. Pero qué importante es ese punto. Claro, porque el cuerpo te lo va diciendo. Yo fui una persona que toda mi vida sufrí de muchas enfermedades. No eran graves, no era como el cáncer, pero era constante, era reincidente el tema de una gastritis, el tema de las gripes constantes, que si una alergia, que si dolores de cabeza, dolores en el cuerpo que me daban contracturas y cosas musculares de repente. Sufrí de desmayos durante mucho tiempo. Mucho tiempo, muchísimo, desde niña yo me desmayaba. ¿Qué pasa? Cuando yo era niña, yo tenía 10 años y mi mamá fallece. Cuando mi mamá fallece, yo que venía, como te digo, de ese reprimir emociones, el día que mi mamá muere, en la noche, cuando estaban solventando todos los temas familiares, yo no estaba llorando. A mí me dio fiebre. Entonces, imagínate, ya desde ahí, desde niñita, mi mecanismo
de gestionar lo que me pasaba era enfermándome. Es algo así como cuando te dice que somatizas. Era somatizar. ¡Wow! Total, era somatizar. Entonces, claro, de ahí para adelante, esa fue mi historia de vida. Hasta que tuve mis hijas. Hasta que descubriste eso. Hasta que lo descubrí con el proceso del cáncer. Ahí es donde empieza realmente mi transformación. Porque claro, a mí me pasa esto y justo en ese momento yo estoy haciendo un curso para lanzar mi primer ebook. Entonces yo en el curso estaba con otras personas que eran, bueno, algunas del área del bienestar, algunas eran coach, terapeutas, estaba yo que era instructora de baile, estábamos en diferentes áreas, pero teníamos como puntos en común que era bienestar, salud, autocuidado, etc. Y allí estaba una terapeuta que ella es sexólogo, es médico sexólogo y es terapeuta de pareja, pero ella también estaba formándose en ese momento como consteladora familiar y como terapeuta en biodescodificación, que son disciplinas alternativas, holísticas. Entonces, ella había terminado sus formaciones, ella estaba haciendo unas prácticas y ella me dijo, oye Sara, porque yo lo conté por el grupo de WhatsApp lo que te estaba pasando. Del curso, sí, lo que me estaba pasando. Entonces ella me dijo, oye Sara, mira, con mucha humildad, si tú quieres, si estás dispuesta, yo te puedo ofrecer unas terapias. ¿Y las agarraste? Te puedo ayudar. Mira, Rita, en ese momento yo sentía que yo tenía todo y nada que perder. Porque yo no sabía qué hacer. Claro. O sea, yo estaba en el limbo, ¿sabes? Cuando te sientes como, y entre la culpa de cómo me pasa esto a mí. Y desesperada. De por qué. De todas esas preguntas tan que te joven. hacen. 37 años, 2 bebés pequeñas. Fíjate que, y todo tiene relación, nada es casual. Mi mamá muere cuando yo tenía 10 años. Entonces, de alguna manera... O sea, imagínate verme de cara a cara con la posibilidad de yo también dejar a unas niñas pequeñas. Entonces, yo dije, no, sí. Yo le dije, sí. O sea, yo te acepto lo que tú me quieras ofrecer. Y ella me lo ofreció gratuitamente. Me lo ofreció gratuitamente como una... ¡Qué solidaria! Súper. Entonces, y yo la amo y la adoro. Después yo hice mi primer... Le mandamos saludos a la doctora Lourdes Lobo. Yo hice mi primer taller de amor propio con ella. O sea, yo lo dicté en conjunto con ella, gracias a todo lo que pasamos, a todo lo que las terapias que hice con ella y luego de haber salido bien del cáncer, pues. Entonces, bueno, yo le dije que sí. Y eso fue otro punto clave, Rita, en este proceso, y es el abrirme a la ayuda. Realmente yo, por primera vez también, siento que me abrí honestamente y humildemente a la ayuda. Claro. Porque muchas veces también está ese patrón, que es un patrón social del tema del ser guerrera, del ser la más fuerte, la más dura. La que puede con todo. La que puede con todo, a toda hora, a todo momento, al mismo tiempo. Y no, es que las mujeres venezolanas somos guerreras y somos echadas para adelante. Sí somos echadas para adelante, pero cuidado con el tema de la guerra, del guerrear y el vivir constantemente en la lucha. Porque... realmente eso puede enfermar. Llega un punto que te desgasta. Claro, por supuesto. Llega un punto que es una carga muy, muy pesada. O sea, que tú estás como que sientes que eres tú contra el mundo constantemente. Eso eleva tus niveles de estrés. Eso eleva los niveles de cortisol y llega un punto en el que el cuerpo, como te digo... ¿Qué crees tú, Sara, que te pudo llevar a esta enfermedad? Mira, luego de, como te digo, pasar por las terapias... Porque claro, en ese momento me abrí a cualquier ayuda y no solo llegó la de ella, la de la doctora, llegó también la de una mentora en reprogramación mental, se llama Claudia Donoso. Ella fue mi jefa cuando yo trabajaba en marketing, en una agencia de mercadeo. Ella fue mi jefa y ella se enteró por las redes, por este video que yo monté, ella se enteró que yo tenía cáncer y ella me escribió, también me escribió de sororidad por sororidad a ofrecerme, si yo quería también, tener un acompañamiento con ella. Yo, o sea, por supuesto, yo empiezo a ver todas estas cosas y yo digo, dale, yo voy a hacer todo mi tratamiento médico, pero además voy a hacer todo lo que pueda hacer por mí. O sea, todo lo demás que... Y ahí es donde empieza el amor propio. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te das cuenta de que no son tus circunstancias, no son las excusas,
no es lo que pasa en el mundo, en el país, en el gobierno, en tu familia incluso. O sea, sí hay cosas que nos afectan, pero la gran responsabilidad de nosotros la tenemos nosotros mismos. O sea, hacerte cargo de ti. ¿Qué puedes hacer tú por ti con lo que tienes en este momento? Qué interesante. Y eso fue comprender eso, entenderlo. O sea, entender eso fue como que me cayó a mí como una luz. la luz. Sí. Entonces yo solté esa guerra y dije, no, yo voy a agarrar todo lo que yo me pueda ayudar, lo que me pueda ayudar de alguna manera, yo lo voy a aceptar. Y en la parte religiosa, ¿cómo te aferraste? ¿Cómo te apoyaste? En la parte religiosa, definitivamente hay algo que es importante entender, y es que uno como humano hace todo lo que está en sus manos, ¿ok? Pero hay una cuota, un acto de fe, de confiar y soltar que tienes que practicar en tu vida. Eso va muy ligado al conectar con el agradecimiento por lo que ya tienes, por lo que tienes en este momento, por tu familia, por tus seres queridos, por lo que sea importante para ti. Conectar con ese agradecimiento, conectar con las cosas más sencillas de la vida. Tus hijas, mis niñas, mi esposo, que fue también una base sólida en todo esto para mí, un pilar de apoyo, en lo que me gustaba hacer. Yo no dejé el baile en todo el proceso, y tú lo sabes porque lo viste por las redes. Así es. Yo bailé coco pelona. y por supuesto, Dios, la fe de que todo este proceso iba a ser de alguna manera para bien. Porque entonces ahí tú cambias el por qué me pasa esto a mí por el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Y efectivamente, hay una frase que lo resume, y es que la enfermedad, el cuerpo te habla. O sea, cuando el cuerpo se enferma es porque te quiere mostrar algo que anda mal y que hay que cambiar. Y eso no lo digo yo, lo dicen los médicos. O sea, hay un doctor americano que se llama Carl Simonton, que es como ahorita la persona más reconocida en el campo de los tratamientos psicológicos contra el cáncer. Le dio cáncer, fue paciente de cáncer y tiene un centro de atención a pacientes con cáncer en California, y él cita textual: cuando el cuerpo enferma es porque es una señal de que algo hay que cambiar, de que algo anda mal. Entonces, ¿qué cambiaste? La enfermedad es una forma de poner el foco en ti, ¿okay? Y eso va muy ligado entonces de lo del amor propio. Ya hemos hablado de permitirte sentir, transitar las emociones, abrirte a la ayuda. Yo comencé a hacerme responsable de mí, de mi recuperación. O sea, no se lo dejé solamente a Dios y a los médicos, porque al final Dios... Cambiaste tu alimentación, por ejemplo, creo que es una parte fundamental. Mira, la recalco, que ya sí, creo que mencioné algo, pero... Realmente la alimentación no fue muy diferente a lo que yo ya venía comiendo. Porque, como te digo, yo tenía buenos hábitos. Yo tenía hábitos saludables. O sea, yo no tenía vicios, yo hacía ejercicio, yo comía relativamente sano, porque desde que fui mamá me quise formar también en la parte de alimentación complementaria, y como promotora de lactancia también nos trabaja en esa parte, sí. Y yo tenía como una idea bastante clara de cómo alimentarme bien, sanamente. Cuando te hacen la biopsia primero, hay un estudio que se llama inmunohistoquímica. En ese estudio te dicen cuáles son los tratamientos a los que va a responder tu cáncer. Y es como ponerle el nombre y apellido al cáncer, ¿okay? Como decir, mira, esto se llama fulanito de tal y responde a estos tratamientos, dependiendo mucho de las causas, de las posibles causas, ¿no? Cuando a mí me hacen la inmunohistoquímica, sale que el cáncer que yo tenía no respondía a tratamiento hormonal, porque no tenía nada que ver con la parte hormonal. O sea, mis hormonas estaban todas... Todos los exámenes salieron perfectos, estaba todo muy bien. Por supuesto, sí reaccionaba a la quimioterapia, ¿okay? Y a una vacuna que te ponen para el sistema inmunológico, ¿okay? O sea, mi sistema inmunológico obviamente sí estaba afectado por todo eso. Pero luego de que yo me hago las quimios, que fueron 8 quimios que me practicaron primero antes de la operación,
vamos a la operación y en la operación te hacen otra biopsia en vivo, ahí para ver qué tanto funcionó el tratamiento. O sea, hasta dónde llegó, hasta dónde respondió, cuánto se redujo el tumor. Y resulta que una semana después a mí me llaman por teléfono y creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Ajá. Porque a mí me llaman y me dicen, mire, mandamos su muestra de la biopsia de la operación a la inmunohistoquímica para practicar el estudio y salió todo negativo. O sea, usted ya no tenía centros cancerosos. Milagro del Padre. Eso fue Jehová. cuando entré a la operación. Pero no lo sabíamos, por supuesto, no había manera de saberlo, sino cuando te operaban. Qué Eso felicidad, amiga. Fue una felicidad, o sea, yo brinqué, lloré, grité, no sabes. Y eso solo pasa en el 15% de los casos con mi diagnóstico. Entonces tú dirás, ajá, casualidad, suerte. Yo te diría que no. Luego de eso, me practico un oncotest, lo que se llama el oncotest. El oncotest es un examen donde te toman una muestra de saliva. Aquí en Venezuela lo practican, pero el examen lo mandan a Estados Unidos para poder analizarlo allá. Y ese oncotest te da una lista, ¿okay?, de posibles mutaciones genéticas que tú podrías tener. O sea, que si tú las tienes, mejor dicho, que si el examen sale positivo, tú puedes tener propensión a diferentes enfermedades. No solo cáncer, varios tipos de cáncer, sino también a enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con el corazón. Entonces yo me practico el oncotest y cuando me dan los resultados, sale todo negativo. O sea, yo no tenía ninguna mutación genética, no tenía ninguna propensión. ¿Tú no tenías esa enfermedad? No. Y tampoco tenía herencia. Y de allí tu mente se transformó. Yo no tengo esto, no tengo esto. Bueno, desde antes, realmente desde antes, porque desde que yo comencé con esas terapias, que no solo fueron las terapias, fueron libros. O sea, a mí me llegó un libro que se llama Inmunoalfabetízate, que me lo mandó una amiga. Me dijo, Sara, yo tengo este libro de esta doctora que se llama Marianela Castés, es una médico venezolana, es químico, pero ella ha trabajado hasta para la Organización Mundial de la Salud y ella tiene un programa que se llama Inmunoalfabetízate, Psicoinmunoalfabetízate. Y ese programa, ese libro te habla del sistema inmunológico, del origen emocional de muchas enfermedades. Y le has dado en el punto clave. No, es que es increíble. Y de cómo tú puedes adueñarte de alguna manera de tu sistema inmunológico y ser un paciente activo. Lo que ella llama paciente activo es un paciente que no está diagnosticado, pero que él asume responsabilidad en su proceso de sanación. Que no es nada más dejárselo, como te digo, a Dios o a los médicos, sino que tú también qué vas a hacer por tu parte. Entonces, eso implicaba unas visualizaciones, implicaba leerse el libro. Bueno, para que tú veas cuando tú te abres a la ayuda, de verdad, cuando tú te abres a la ayuda del universo, cómo te empiezan a llegar las cosas, que a mí me llega por un lado de una amiga el libro y por un lado de una prima que es fisioterapeuta, me llegan las visualizaciones de la doctora. Porque ella había trabajado con pero ella te dice que tienes que ver, o sea, esas visualizaciones son guiadas, es su voz. Tú las escuchas como una meditación. Y tú vas cerrando los ojos. Tú cierras los ojos y lo haces. Entonces, ya yo tenía las terapias de biodescodificación, que también te ayuda a ver el origen emocional de las enfermedades. Me había practicado la constelación familiar. O sea, que tú habías hecho todo. La constelación familiar te ayuda a entender el sistema de tu clan, de tu familia. O sea, es como ver cómo te relacionas tú con tu familia, con tus familiares cercanos. Y esto, algunas personas quizás lo tomarán como parte de exoterismo o... Sí, lo puedes, o sea, hay personas que les puede sonar que esto es como esotérico, hechicería, como mágico, como lo quieran llamar, pero yo pienso que es más bien energético, porque al final todas estas herramientas holísticas te permiten, es como recanalizar o equilibrar tu energía. ¿Y dónde pones el foco de las cosas? Entonces, claro, cuando tú entiendes cómo funciona tu sistema familiar, las lealtades, cómo te relacionas tú
cómo ves a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y cómo te relacionas, tú entiendes cosas también. Eso es información, al final es información. Y uno decide qué hace o qué no hace con ella. Pero tú entiendes cosas de cómo se manejaba la dinámica familiar y entiendes también de dónde pueden haber resentimientos, rencores y cómo sanar esa relación. Porque entonces, otra parte fue comenzar a conectar con el perdón. Y un perdón que empieza por el perdón a ti misma. No, esto está demasiado. Esto es intenso, yo sé que es profundo y son muchas cosas, pero bueno, aquí estamos hablando honestamente con el corazón y fue todo lo que yo viví. Y sí, o sea, hay que perdonarse, porque realmente cuando te das cuenta de que tú vivías la vida de una manera que te estabas haciendo daño sin querer, toda esa forma de yo somatizar enfermedades que yo no sabía que lo hacía, obviamente no era consciente. Claro. O sea, evidente que era sin querer, el reprimir emociones, tampoco sabía que eso me estaba haciendo daño, la mentalidad negativa. Mira, tenemos muchos pensamientos negativos. De hecho, en el día tenemos alrededor de, 60.000, 80.000 pensamientos y la mayoría son negativos porque vienen condicionados por muchas cosas. Nuestro sistema de crianza, la educación, el sistema educativo, lo social, la sociedad, los patrones que vemos. Venimos condicionados por muchas cosas. Entonces, tendemos al pensamiento negativo. Entonces, yo vivía muy nerviosa, muy preocupada, más en el futuro que en el presente, muy estresada, todo me daba angustia. Entonces, claro, cuando yo caigo en cuenta de cómo había vivido la vida que me había llevado hasta la enfermedad, es donde yo digo, o sea, bueno, perdóname Dios porque no sabía lo que hacía, o sea, perdóname yo misma, perdóname Sara porque no sabía lo que Sara hacía. Entonces trabajé mucho eso, el perdón a mí misma, el perdón a los demás, porque, bueno, sí, quizá mi papá hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, con también sus patrones, sus heridas, sus estilos de crianza. Mi mamá, mira, hay otro libro que yo descubrí en esas terapias, que me lo recomendó mi mentora Claudia Donoso, que se llama la metamedicina. La metamedicina también es una disciplina que estudia esa parte emocional de las enfermedades. Yo lo tengo aquí, es una Biblia, pero desde ese momento se volvió como mi Biblia. Entonces yo, cada vez que pasa algo en mi vida, algún malestar o algo raro, yo voy y lo consulto. En el libro, cuando yo consulté el cáncer de mama, lo que te decía era que si tú habías pasado por alguna pérdida muy grande, desgarradora en tu vida. Dios mío. Imagínate, ¿tú crees que eso es casual? Yo jamás en mi vida había leído ese libro. Yo no conozco a la autora, o sea, ahora sí la conozco hoy en día la historia porque leí el libro, pero yo no la conocía. No. Mira, es que me da hasta escalofrío, porque parece que fuese una cosa loca, pero realmente es donde tú empiezas a atar cabos. Y a entender que sí, todo tiene relación, cómo vivimos nuestra vida, lo que creemos, cómo accionamos, lo que pensamos, lo que le metemos a la cabeza. Entonces, yo leo eso y me dice que tenía un duelo, que hay un duelo que no había sido sanado. Una pérdida muy fuerte, desgarradora, bueno, la pérdida de mi mamá. ¿Qué más? O sea, a los 10 años. Y luego te invitaba a hacerte otra pregunta y era, y después de esa pérdida, tu amor, tu atención, la volcaste a un ser, a otro ser, a otra persona, con la que también habrás pasado duelo. Bueno, después de todo eso, cuando yo entré en mi adolescencia, mi papá se volvió a casar, etcétera, yo entré en un conflicto terrible con mi papá. Terrible. Entonces más me enfermaba. Porque también la enfermedad es una forma de llamar la atención. Entonces, y de hecho, te voy a decir una cosa, y esto sí, no me lo vas a creer, pero es así, fue así. Meses antes, cuando yo me practiqué el primer eco, que me dijeron que era galactoseres, yo había tenido una discusión terrible con mi papá. Y había sido en diciembre. Y yo había tenido una discusión fatal con mi papá y nos habíamos peleado. Y eso
Fue en diciembre. ¿Como un detonante, crees tú? Como yo siento que fue como un detonante de todo lo que pasó. No, de verdad. Y bueno, así yo fui descubriendo cosas, Rita, de mi vida. Y como te digo, atando cabos, armando ese rompecabezas. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es el rompecabezas cuando tú lanzas las piezas así, las volteas y las tiras todas, ¿verdad? Y eso está todo desordenado y ese poco de piezas volteadas. Entonces todo esto me ayudó a mí a voltear las piezas. Y ahí poniendo las cosas en orden en tu vida. Mira, Sara, el tiempo ha sido, mira, demasiado inclemente. Y se nos ha pasado demasiado rápido. Pero me gustaría que le enviaras un mensaje a esa persona que quizás ha recibido un diagnóstico. También a toda la población, a esas mamás a que se cuiden, a la prevención. Sí. Mira, realmente hay campañas muy buenas hoy en día en cuanto al tema del cáncer, no solo de mama, el cáncer en general. Yo pienso que es muy importante hablarlo para que no sea un estigma y dejar como de tener tabú con este tema. El cáncer es una enfermedad y eso es parte de la vida, ¿okay? Es algo que puede pasarle a cualquiera. Y sí es importante los chequeos médicos y es importante ese aspecto físico, pero también es importante mirar adentro. También es muy importante como prevención para que no les pase lo que me pasó a mí, para no llegar a ese punto, a ese límite. ¿Por qué tenemos que enfermarnos para comenzar a ver cosas o cambiar cosas? Ya sea hábitos, ya sea cómo llevamos la vida, ya sea cómo manejamos nuestras emociones, lo que pensamos, cómo nos hablamos a nosotras mismas. Todo eso yo lo transformé y lo aprendí con el proceso del cáncer. No voy a decir que fue algo bello, ni voy a decir tampoco que fue fácil. Que fue fácil, por supuesto que no. Y tuve momentos muy fuertes y cuando se me cayó el cabello lo lloré. Y tuve que prepararme para explicarle a mis hijas lo que estaba pasando y por qué se le caía el cabello a mamá. Pero sí, definitivamente me ayudó a tener una transformación. O sea, no solo logré curarme de esa enfermedad puntual, porque es que si yo no hubiese cambiado nada, la enfermedad hubiese podido reaparecer o me hubiese podido pasar otra cosa. El punto es que yo siento que transformé mi vida, mi forma de llevar la vida. Entonces es importante mirar adentro, vernos como seres integrales, tomar conciencia de la parte mental, emocional y por supuesto de la física y amarse, permitirse sentir, transitar esas emociones y también aferrarte a lo que te dé fuerza en tu vida para salir adelante. Bueno, allí la escucharon. Contadora, además, mentora de bienestar ahora de mamás, inspiradora. Y bueno, la pueden seguir en sus redes sociales, próximamente coaching, en la crianza, porque te estás formando en esto también. Estoy terminando de hacer la certificación de coach de crianza. Ya tengo la de coaching de vida. Y eso fue otra cosa que me ayudó todo este proceso. Bueno, todas estas herramientas las uní de alguna manera, he ido formándome y ahora siento que este es mi propósito en la vida. Ahora siento que el poder ayudar a otras madres que se sienten en caos, que se sienten desconectadas de sí mismas, que no han encontrado balance, bueno, a que puedan de alguna manera reconectar con ellas como mujeres integrales que son y como madres pues criar en positivo. Y para eso está mi programa y mi acompañamiento, que lo pueden ver en las redes en Mamá Informa. ¿Qué más les puedo decir? Estoy sumamente agradecida, Sara. Yo a ti por este episodio magnífico, porque hay que escucharte, eres inspiración y bueno, para mí te admiro por todo lo que has pasado y esa sonrisa siempre está presente. Nosotras desde acá con el corazón, mire, súper ensanchado, nos despedimos de este episodio de Master Mamá Podcast y como siempre lo digo, porque no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas. Será hasta una próxima oportunidad. Denle a la campanita, suscríbanse a este canal. Besitos, chao, chao. Gracias, querida. Gracias a ti, gracias. Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más.